Las epístolas del Nuevo Testamento. Las epístolas del Nuevo Testamento son 21 libros. 13 cartas paulinas y 8 cartas generales. Las 13 cartas paulinas son: Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, Efesios, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Las 8 cartas generales son: Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas. Las cartas del Nuevo Testamento. Las características literarias indican que de los 27 libros del Nuevo Testamento, 21 son cartas, también conocidas como epístolas, que se han venido usando y leyendo en las iglesias del mundo entero. Las cartas realmente no era un método de instrucción religiosa entre los judíos de aquel entonces. Entonces, ¿por qué los apóstoles y demás escritores decidieron comunicarse por carta? Existen 2 razones. El movimiento cristiano con su expansión tan rápida demandaba un medio de comunicación a distancia. No fue la intención original de los autores producir un documento canónico ni autoritativo para todos los cristianos. Simplemente era una manera conveniente y necesaria de comunicarse entre los creyentes de todas las iglesias. Otra razón fue la inmediatez y presencia personal entre el autor y los oyentes. Eso era ideal para los apóstoles, quienes por distancia querían incluir a las nuevas iglesias. La carta llegó a ser un método de comunicación establecida y popular en el mundo grecorromano. La carta típica de aquel entonces contenía una dirección, un saludo, un cuerpo y una conclusión. La dirección y el saludo eran normalmente muy breves. Y las cartas del Nuevo Testamento demuestran una variedad de formas que eran muy típicas en aquel entonces. Por ejemplo, la carta enviada al concilio en Jerusalén en Hechos 15 y la carta enviada a Félix en Hechos 23. Son ejemplos de cartas de formas normales de aquel entonces. También tenemos cartas que no tienen ninguna introducción epistolar. Simplemente comienza hablando a los oyentes, por ejemplo en Hechos. En Primera de Juan, simplemente comienzan con su mensaje a los oyentes. Preguntas acerca de los escritores y autores de las cartas. Al escribir las cartas, los autores escribieron por sí mismos o también usaron secretarios, amanuenses, escribas. Los autores escribieron por sí mismos y también usaron amanuenses. Era un tipo de escriba o secretario profesional. En el mundo grecorromano, era común usar los amanuenses debido al costo alto del material de papiro, como también el bajo nivel de alfabetización. Romanos 16:22 indica el uso de un amanuense: yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. En este versículo el verbo escribir es literal. Tercio como amanuense o secretario para Pablo escribió la carta, pero es el apóstol Pablo el autor, no Tercio. Por otro lado, a veces el autor termina escribiendo con su propia mano un saludo final, por ejemplo en Gálatas 6:11. Los amanuenses realmente tenían mucha libertad de escoger la terminología de la carta y redactar el contenido del libro. Dependía de la relación y el nivel de confianza entre el autor y el amanuense. De hecho, muchos estudiosos piensan que la influencia de los amanuenses puede explicar las diferencias de estilo de las cartas de Pablo. Hay 13 cartas en el Nuevo Testamento que llevan el nombre de Pablo. Estas cartas, por un lado, nos informan sobre las creencias, el ministerio y las actividades de Pablo. Por otro lado, generalmente también se enfocan en asuntos de la vida de la iglesia en cada carta. En ocasiones hubo mensajeros que le llevaban informes a Pablo acerca de los problemas en las iglesias, y Pablo respondía con una carta a los desafíos de estas iglesias.
Por lo tanto, las cartas de Pablo contienen instrucciones, consejos, exhortaciones, acerca de temas teológicos, éticos, sociales y personales de la adoración dentro de la Iglesia. ¿Cómo y cuándo se reunieron todas las cartas de Pablo para ponerlas en el canon del Nuevo Testamento que tenemos hoy en día? Pablo escribía y enviaba cartas a las iglesias por un periodo aproximado de 20 años, y para formar el canon que tenemos hoy, alguien tuvo que comenzar a recoger todas estas cartas. Existen dos teorías acerca de cómo se reunieron todas las cartas. La teoría de una recopilación repentina. Muchos piensan que las cartas de Pablo básicamente se quedaron en manos de los destinatarios descuidadas hasta que en un periodo posterior, alguien tomó la iniciativa de recopilarlas. Las primeras referencias claras de un grupo de las cartas paulinas proceden de Marción. Este tenía un grupo de 10 cartas. Existen buenas razones para pensar que las cartas de Pablo circularon entre las iglesias mucho antes del final del primer siglo. Pablo mismo menciona sus cartas en Colosenses 4:16. La teoría de una recopilación progresiva. Si las cartas de Pablo comenzaron a circular poco después de ser escritas, es posible que el proceso fuera progresivo. Pero es imposible realmente decir cuándo se completó la recopilación. Síntesis de las epístolas del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribió 13 cartas, de entre las cuales 9 están dirigidas a los hermanos de las iglesias locales y 4 están dirigidas a personas en particular. Romanos. Enfatiza el poder del Evangelio para la salvación del alma. Primera de Corintios. Resalta la corrección de la conducta cristiana en la iglesia local. Segunda de Corintios. Acentúa el ministerio del verdadero Evangelio, la mayordomía y la autoridad de Pablo como un apóstol de Cristo. Gálatas. Destaca el fatal error de mezclar ley con la fe, y enseña exclusivamente la justificación solo por la fe en Cristo. Efesios. Alienta a todos los creyentes del mundo, que tienen una posición celestial con Jesús como miembros de la Iglesia. Filipenses. Enfatiza el gozo de la salvación como la experiencia cristiana. Colosenses. Denuncia el gnosticismo falso que niega que Jesús sea el Hijo de Dios e Hijo del hombre. Este libro muestra a Jesús como la cabeza de la Iglesia. Primera de Tesalonicenses. Anima a los creyentes a vivir la vida cristiana porque Jesús viene ya. Segunda de Tesalonicenses. Enseña arduamente acerca del regreso de Cristo, por lo tanto cada creyente debe de vivir piadosamente. Primera de Timoteo. Enseña la sana doctrina, la administración de la Iglesia, y los principios éticos y morales de los líderes. Segunda de Timoteo. Detalla al verdadero siervo de Cristo. Advierte de la apostasía que había dentro de la Iglesia y que la única arma para combatirla es la palabra de Dios. Tito. Consejos sabios de Pablo al joven Tito que se encuentra sirviendo a Dios en la isla de Creta. Filemón. Pablo recomienda al esclavo Onésimo que andaba huyendo de su amo cristiano adinerado por haberle robado cuando no era cristiano. Ahora el esclavo siendo cristiano desea regresar y es recomendado por Pablo. Hebreos. Manifiesta la supremacía del cristianismo sobre el judaísmo, presentado a Cristo como el gran sumo sacerdote y el mediador entre Dios y el hombre pecador. Santiago. Enfatiza que la verdadera fe sin obras es muerta, dando prioridad en que la salvación es exclusivamente por la fe. Primera de Pedro. Da ánimo y consuelo a todos los hermanos en la fe que están pasando por arduas pruebas y ataques de parte de los incrédulos. Segunda de Pedro. Alerta a la iglesia que tiene a falsos maestros dentro de la misma iglesia y que estos incluso habían sido elegidos como líderes. Primera de Juan. Combate el gnosticismo que niega la posición de Cristo como el Hijo de Dios e Hijo del hombre. Hace énfasis a las relaciones sociales entre los creyentes. Segunda de Juan.
Sugiere evitar la herejía doctrinal y que la verdad se guarde en amor. Tercera de Juan. Fue escrita para a la Iglesia a que den hospitalidad a los maestros de la palabra de Dios y a no imitar el estilo de vida de los falsos creyentes y líderes. Judas. Advertencia contra la apostasía y las herejías doctrinales por los falsos maestros que se había infiltrado en la misma Iglesia.